Vamos a iniciar. El día de hoy intentaremos deducir la fórmula de la aceleración centrípeta, la cual sabemos que es la velocidad al cuadrado entre el radio. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que la aceleración centrípeta, imaginemos que tenemos un punto de origen, nuestro eje de coordenadas, en el cual tiene un objeto orbitando. Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos que tiene dos cosas bastante peculiares. Una es una posición, es el radio y otra es el ángulo. Que el radio lo podemos decir que es la posición. O sea, estando en esta posición o esta posición es la misma. O sea, el radio es igual a la posición. Pero tiene algo peculiar la posición, que va cambiando con respecto al tiempo. O sea, un determinado tiempo puede estar en este lugar, luego al pasar un tiempo puede desplazarse a este lugar y al pasar más tiempo puede desplazarse a este otro lugar. Entonces la posición está con respecto al tiempo. Entonces, declusando de una mejor manera, tenemos que la posición con respecto al tiempo igual al radio. Y ahorita tomaremos en cuenta dos cosas: la notación ingenieril y los ejes de la trigonométrica simple para tomar en cuenta los ejes de coordenadas. Entonces tenemos que el radio es igual al coseno del ángulo con respecto al tiempo con su respectiva notación ingenieril, más el, el radio con el seno del ángulo, tomando en cuenta el eje de coordenadas y con respecto al tiempo con su notación ingenieril. Entonces aquí tenemos un factor común, el cual es el radio. Entonces, el radio multiplica al coseno del ángulo con respecto al tiempo con su notación ingenieril y seno del ángulo con respecto al tiempo. Sabemos que al derivar la, una longitud, una distancia, en nuestro caso posición con respecto al tiempo, nos va a dar de resultado la velocidad del tiempo. Entonces, la derivada de la posición es igual a la velocidad. Vamos a derivar. Entonces, la derivada de seno nos queda seno del ángulo con respecto al tiempo. Y como estamos derivando en cadena, nos queda que la derivada del ángulo entre la derivada del tiempo más esto sería menos coseno. La derivada del seno, aquí está el seno. La derivada de seno es menos coseno del ángulo con respecto al tiempo. Esto multiplicado por la derivada de omega entre el tiempo y con su respectiva notación ingenieril. Ya para este momento se habrán fijado de algo interesante, que es esto. Además de ser un factor común, que se repite dos veces, esto es igual a la velocidad centrípeta, la velocidad angular, perdón, una de sus fórmulas. Entonces reemplacémoslo y saquemos factor común. Tenemos que la velocidad con respecto al tiempo es igual a omega por el radio, esto multiplicado por el seno con respecto al tiempo menos coseno
el ángulo con respecto al tiempo, siempre con sus debidas notaciones ingenieriles. Esto ya casi lo tenemos. Ahora tenemos que derivar nuevamente. Sabemos que la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces la aceleración con respecto al tiempo, volvemos a derivar, igual a W por el radio, el seno del ángulo. Al derivar el seno, nos da menos coseno. Con respecto al tiempo, esto multiplicado por la derivada de omega entre la derivada del tiempo, con su respectiva notación ingenieril. La derivada de coseno es seno, pero como está multiplicándose con este negativo, signo negativo, entonces quedaría menos seno del ángulo con respecto al tiempo. Esto es preferible, mejor sustituirlo de un solo como omega. Respecto al tiempo, es su notación ingenieril. Entonces, tenemos otro factor común. Entonces, tendríamos omega al cuadrado es igual al radio por el coseno del ángulo, por menos coseno del ángulo con respecto al tiempo, menos seno del ángulo con respecto al tiempo. Ya para este momento se habrán dado cuenta de algo más interesante aún, que es que esta parte de acá es sumamente similar a esta parte de acá. ¿Cuál es lo que lo diferencia? Que los factores que están aquí adentro están negativos. Entonces básicamente vamos a sacar el negativo, como todo está multiplicando, no hay problema en pasar todo esto positivo y dejarlo la W negativa. Entonces, teniendo en cuenta esto, que ahora ya es igual a esta, entonces podemos sustituirlo, que menos W al cuadrado menos omega al cuadrado es igual a la magnitud de la posición con respecto al tiempo. Ya casi tenemos resuelto el ejercicio. Anteriormente habíamos dicho que el radio era igual a la magnitud de posición con respecto al tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que la aceleración centrípeta, que es una aceleración con respecto al tiempo, es igual a W al cuadrado por el radio. Como estamos trabajando con magnitudes escalares, no nos importa la dirección, entonces tomaremos en cuenta omega como positivo, todo esto positivo como será dentro de valores absolutos. Entonces tenemos que W igual a radio, a W omega al cuadrado por el radio es igual a la aceleración centrípeta. Ya tenemos la primera fórmula de la aceleración centrípeta, pero nosotros queríamos deducir la aceleración centrípeta tomando la velocidad, la rapidez, no la velocidad angular. Entonces, necesitaremos la fórmula de cómo saber de W utilizando la velocidad, el de la velocidad tangencial o la rapidez. Entonces la sustituiremos W por esta fórmula. Por el radio. Entonces, por eh, ley de los exponentes, sabemos que este exponente 2 está multiplicando a ambos términos. Entonces, tenemos que la velocidad al cuadrado
entre el radio al cuadrado, la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio al cuadrado multiplicado por el radio. Entonces podemos eliminar el cuadrado por el radio, este radio está dividiendo. Entonces vemos aquí ya nuestra fórmula de la aceleración centrípeta. Espero que haya quedado claro y muchas gracias.